Pero empezamos a hablar de 1 Corintios capítulo 13 acerca de los dones del Espíritu. ¿Se acuerdan? Y nos menciona 9 dones, comenzando con el verso, en realidad comienza con el verso 4, no comienza a mencionar los dones hasta el verso 8, pero quiero que los que toman notas, ¿ok? Quiero que anoten esto de las epístolas, comenzando con la epístola de Romanos y luego hasta la última de las epístolas, si no me acuerdo es la de Judas, antes de Apocalipsis, ¿sí? ¿Sí? Ok, la palabra epístola, episto, quiere decir carta. Ok, eso es lo que quiere decir, carta, letter, es lo que quiere decir la palabra epístola. Y estas son cartas escritas por diferentes apóstoles del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Judas, Santiago. Y hay una de ellas, Hebreos, que no sabemos quién es el autor, pero muchos creen que es Pablo, pero el libro no dice quién es el autor, no sabemos. Pero tienen 2 propósitos las epístolas, ¿ok? Para cuando las lean. Cuando las lean, quiero que piensen en esto. Las epístolas tienen 2 propósitos. Uno es enseñarnos lo que creemos. Eso se llama doctrina. ¿Okay? Las epístolas nos enseñan lo que creemos como la iglesia, como cristianos. Y lo segundo es que nos enseñan cómo vivir como cristianos. ¿Okay? Eso se llama discipulado. ¿Okay? Lo primero es nos enseñan lo que creemos como la iglesia. Eso es doctrina. Lo segundo nos enseñan cómo comportarnos, cómo vivir como cristianos. Eso es discipulado. Si tú quieres saber qué es lo que creemos nosotros, la iglesia, los cristianos, lee las epístolas. Y las epístolas te van a enseñar lo que creemos como la iglesia. Son universales. ¿Ok? Las epístolas son universales, son para todas las iglesias. ¿Ok? No importa denominación, no importa en qué parte del mundo esté, no importa qué idioma hable, es igual para todos. En otras palabras, la iglesia americana, lo mismo para la iglesia hispana, lo mismo para la iglesia oriental, lo mismo para cualquier iglesia, ¿ok? Son universales. Y la palabra universal, ustedes la conocen. La palabra católica. ¿Okay? La palabra católica quiere decir universal. Y entonces, cuando en algunas, si usted tiene una versión de la Biblia antigua, de la Reina Valera antigua, cuando usted hable, por ejemplo, la epístola a los romanos, en la versión antigua dice la epístola universal, pero si leemos las epístolas nos van a enseñar esas 2 cosas, qué creemos como cristianos y cómo debemos de vivir, cómo debe de actuar un cristiano. ¿Ok? La iglesia de Corinto, que es a quien el apóstol Pablo escribió esta iglesia, él la fundó. Dios lo usó a él para fundar esta iglesia en la ciudad de Corintio. Era una de las ciudades más perdidas de todo el imperio romano en el sentido moral. Había muchas prácticas inmorales en Corinto. A la edad de 12 años, las jovencitas eran llevadas a los templos paganos para recibir la bendición de los sacerdotes paganos y ahí perdían su virginidad. Era parte de la adoración pagana, era una cultura muy inmoral y muy perdida. A tal punto que si alguien quería describirte a ti como una persona que no tenía morales, una persona perversa, te decían que eras un corintio. Era porque se conocía la ciudad por su inmoralidad. Y como había mucha inmoralidad de todos tipos, pero había mucha inmoralidad sexual, había mucha enfermedad sexual también en Corintio. Y porque ya les dije de lo que hacían las personas con sus hijas para recibir la bendición de los sacerdotes paganos, las llevaban y allí en los templos perdían las niñas a la edad de 12 años su virginidad.
Y luego los hombres, cuando iban a adorar a ciertos de los ídolos, había sacerdotisas en los templos y eran orgías sexuales que se hacían en estos templos. Era una ciudad muy perdida, muy inmoral, era Corintio. Now, ahí llegó el evangelio. El apóstol Pablo llegó predicando el evangelio a esta ciudad. El Señor le habló al apóstol Pablo y le dijo: Pablo, no tengas miedo, no temas estar aquí. Yo quiero que te quedes aquí por un tiempo, porque tengo mucha gente que va a creer en mí. Y así fue. Muchos de los corintios comenzaron a convertirse a Jesucristo, creyeron el evangelio y se estableció una iglesia vibrante y fuerte. El problema fue que después de que Pablo se fue a levantar otra iglesia en otro lugar, él se fue, la iglesia corintia comenzó a corrompirse y empezaron a levantar ellos las costumbres viejas, y la inmoralidad entró a la iglesia también. Y lo que sucedió en la iglesia es que la iglesia no reprendió el pecado. No llamó la atención a decir: mira, esto está mal, aquello está mal. Miren, aquí en Dallas hay una iglesia que se llama First Baptist Church. Dallas, está en el centro de Dallas. Los primeros 100 años de esa iglesia, no sé si fueron los primeros 100 años, pero por 100 años de la historia de esa iglesia solamente tuvo 2 pastores. El primer pastor que no fue el primer, no sé si fue el primer pastor que fundó la iglesia, no creo que fue, pero este pastor estuvo ahí 50 años y luego después de él estuvo W.A. Criswell 50 años. O en 100 años tuvieron solamente 2 pastores. Eso es muy raro, muy raro. Pero el primer pastor que tenían era una influencia moral en todo el estado de Texas. En los 1950s, el estado de Texas quería aprobar la legalización de, ¿cómo se dice en español? Gambling. Okay. Gambling, ¿ok? Decirlo, gambling en español, ¿ok? Que jugar la lotería y casinos y todo eso, ¿verdad? Abrir casinos y todo. Y ya tenían los votos en el Congreso de Texas y lo iban a aprobar y el gobernador lo iba a firmar. Ya era un hecho, nomás faltaba que tomaran el voto. Decidieron que porque estaba la Feria de Texas aquí en Dallas, decidieron algunos congresistas que era bueno juntarse y como un gesto a la comunidad asistir a un servicio de First Baptist Dallas. So, se juntaron los congresistas, los senadores del estado de Texas, viajaron todos a la feria y fueron el domingo en la mañana a visitar First Baptist Dallas. El pastor de la iglesia, sabiendo que venían ellos y sabiendo que estaban a punto de aprobar el abrir casinos y todo eso y que iba a ser malo para el estado de Texas, predicó un mensaje en contra de eso. Predicó un mensaje en contra de gambling. Cuando se acabó el servicio, se miraron los representantes y senadores el uno al otro y dijeron: esto está muerto, esto ya no pasa. Y no se aprobó gambling en el estado de Texas por un sermón de un pastor que tuvo el valor para confrontarlo. Y cambió la mente y el corazón de los ciudadanos de Texas a tal punto que ya no se atrevieron a presentar eso otra vez. ¿Okay? So le dijo el Señor al apóstol Pablo: quédate aquí, yo voy a levantar aquí un pueblo, una iglesia. Pero cuando él se fue, empezaron a entrar cosas dentro de la iglesia que no eran buenas. Y el apóstol Pablo le escribió a la iglesia 2 cartas, primera de Corintios y segunda de Corintios, y los reprende por las cosas que han permitido en la iglesia. Y entonces esta carta, primera de Corintios, es una carta de corrección y es una carta para poner orden de cómo se hacen las cosas en la iglesia. ¿Ok? All right? Ok. So, entonces, en el capítulo 12, el apóstol Pablo, y todavía no vamos a entrar ahí, no se preocupen, ¿ok? Follow me,
¿ok? Yo sé que hablo mucho, but it's okay. En el capítulo 12, el apóstol Pablo está tratando de infundir algo en la iglesia que la iglesia ha perdido. Despertarlo otra vez, y eso es servicio. ¿Cómo servir en la iglesia? Estamos viviendo nosotros en medio de una generación que busca cómo ser servida, pero que ya se olvidó cómo servir. ¿Ok? Y desgraciadamente en la iglesia a veces también tomamos esa actitud. ¿Qué me vas a dar? 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 La iglesia, una de las funciones de la iglesia es entrenar a los miembros para servir. ¿Ok? Es entrenar a los miembros para servir. Lo voy a decir otra vez, porque no estoy recibiendo ni un amén. ¿Okay? Es entrenar a los miembros para servir. Ok, all right. Qué bueno. So, les voy a leer unos versos acerca de los dones del Espíritu. Primero, que hablan de servicio. ¿Ok? Y luego vamos a entrar otra vez en los dones. ¿Ok? All right. ¿Ok? Porque si yo te doy algo a ti para servir, y tú crees que es para enriquecerte tú mismo, vas a maltratar a la gente con quien tú debías de usar el don para servir. ¿Nunca han visto ustedes personas en una empresa que elevan a una persona, lo ponen de mayordomo y luego comienza a maltratar a los demás? Todos comían juntos en la cafetería, todos, ¿verdad? Era uno de ellos hasta que lo elevan y luego dice, hey, órale, do this, órale, porque te echo por la puerta, órale. Hey, ¿qué pasó? We were friends. You know. Y so, entonces, si no enfatizamos servicio con los dones del Espíritu, los que reciben dones en la iglesia van a creer que son superiores a los demás. Y se les olvida que el don se les dio para servir. Vamos a Romanos capítulo 12. ¿Ok? Romanos capítulo 12. Versos 6, 7 y 8. Aquí nos menciona otros dones aparte de los que vamos a ver ahorita. ¿Ok? ¿Está conmigo ahí? Romanos 12, 6. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿Qué es lo que está enfatizando aquí? Actitud. ¿Ok? Actitud. No solamente lo que haces, sino por qué haces lo que haces y qué es lo que te motiva a hacerlo. All right? Todos digan conmigo, actitud. Voltea a su hermano y dígale, ¿cómo está tu actitud? ¿Ok? How is your attitude? ¿Ok? All right? Eso es lo que está enfatizando. Now, primera de Timoteo, vaya conmigo ahí. Primera de Timoteo, no debe de batallar para encontrarla porque está inmediatamente antes de segunda de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 4, acuérdense, las epístolas nos enseñan lo que creemos y nos enseñan cómo vivir, ¿verdad? ¿Se acuerda? Ok, Timoteo era un joven. Todos digan conmigo joven. Ok, aquí tenemos jóvenes. Pero, ¿qué tantos aquí tienen menos de 40 años? Levanten la mano. Levanten la mano, tienen menos de 40 años. Ustedes no, porque ustedes ya sé que se les ve. Ok, se les nota. I can tell you're less than 40, mija. Ok, I can tell.
Ok, pero de los demás, de los que tienen menos de 40 años, levanten la mano. Usted bíblicamente es considerado un joven. Deben de decir amén. Ok. Timoteo probablemente tenía 30 y tantos años. Era considerado un joven todavía. Y era fácil para él como joven que los más ancianos lo hicieran menos. Nunca cuando era usted joven le dijo a alguien algo y la persona le dijo, ¿y quién eres tú para decirme a mí si tú eres un mocoso? Hello, ¿verdad? Ok, entonces el apóstol Pablo tiene este cuidado con Timoteo, porque lo va a dejar en cargo de la iglesia en Éfeso. Timoteo fue el primer obispo de la iglesia de Éfeso y un obispo era pastor de pastores. Había varios pastores en Éfeso y Timoteo estaba a cargo de los pastores. No solamente era él pastor, él era pastor de los pastores. Imagínense cómo lo han de haber visto, porque era joven. Entonces les dice el apóstol Pablo en el verso 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿okay? En palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ok, vamos a pararnos ahí. ¿Mande? Chapter 4? Yeah, 1 Timothy chapter 4, verses 12 through 14. Okay? All right? Okay. ¿Qué le dice el apóstol Pablo al joven Timoteo? Primero, tú sé un ejemplo. Si vas a dirigir a los demás, tú sé ejemplo. Sé ejemplo a ellos para que vean en ti estas cualidades y no tengan, verdad, que dudar de que fue Dios quien te puso. Pero luego le dice algo. No descuides el don que está en ti. ¿Por qué le dice él eso? Porque es para servir. Cuando Dios te da algo, debes de valorizarlo. A mí me regalaron esta pelotita, este béisbol. La debo de cuidar y valorizar. Si Dios te da algo a ti, un don para servir en la iglesia, no debes de descuidarlo. Debes de cuidarlo, protegerlo, para que sigas sirviendo en la iglesia, para que sigas sirviendo a los demás. Y entonces el apóstol le dice a Timoteo, mira, tú sea un ejemplo, pero no descuides el don que Dios te dio. Acuérdate que yo te puse manos, yo oré por ti, y vino este don y Dios te lo dio, no lo descuides. No, el don más grande que tenemos nosotros es la salvación. No debemos de descuidar la salvación. No debemos de tomar en poco que a Cristo le costó su vida en la cruz para salvarnos a nosotros. Costó mucho para que tú y yo fuéramos hechos libres del pecado y viniéramos a esta fe que tenemos. Pero aparte de eso, Dios te ha dado otros dones. ¿Ok? Y aquí menciona algunos de ellos y leímos en Romanos y vamos a ver otros. Pero quiero que entiendas algo, ¿ok? Valoriza lo que Dios te da. ¿Ok? Valoriza lo que Dios te da. Vamos a leer en segunda de Timoteo, perdón. Nomás voltea una página, 2 páginas, en el capítulo 1 y el verso 3. ¿Ok? Segunda de Timoteo 1:3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,
y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ok, otra vez. El 1 Timoteo le dijo, no lo descuides. Aquí le dice, avives. ¿Qué tanto de ustedes han cocinado con carbón? Hecho carne asada. Tienen un grill. Le ponen carbón, le ponen lighter fluid y luego lo encienden. ¿Qué tanto de ustedes? Ok, all right. ¿Verdad que llega un punto donde tú estás tratando de prender los carbones y está la llama y luego la llama se apaga? ¿Qué anda de ese pasado? Se apaga la llama. Y vas y agarras un cartón y le echas aire y luego ¡puf! Salta la llama otra vez. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir aviva. ¿Ok? Si sientes que tu don se ha apagado, avívalo. ¿Ok? Si sientes que no tienes esa actitud de servir, que has perdido ese deseo de servir, porque en la iglesia cuando sirves gente te va a lastimar, gente te va a herir, gente te va a criticar, gente te va a menospreciar. Hello, this is life. Amen. Gente no va a entender. Y a veces por envidia van a hablar mal de ti, van a decir, esto es en la iglesia, ¿ok? Hey, we're humans, we're not perfect. ¿Ok? Yo sé que a lo mejor algunos salen de la iglesia, but this is the church. It's not supposed to be the church. We're all supposed to love each other in the church. I'm sorry, it's not always like that. ¿Ok? Ya me están mirando más serio todavía. ¿Ok? All right. Ok, vamos a leer una última en Primera de Pedro. ¿Ok? So, volteo unas páginas. Váyase a Primera de Pedro. Acuérdense, las epístolas nos enseñan ¿qué? ¿Nos enseñan qué? Lo que creemos y cómo vivir. ¿Ok? Que Primera de Pedro, capítulo 4, el verso... Vamos a leer el verso 10 y 11, los versos 10 y 11. ¿Okay? Primera de Pedro, capítulo 4, versos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. En otra versión de la Biblia, the Living Bible, lo dice así en inglés. Dice, God has given each of you some special abilities. Be sure to use them to help each other, passing on to others God's many kinds of blessings. Are you called to preach? Then preach as though God himself were speaking through you. Are you called to help others? Do it with the strength and energy that God supplies, so that God will be glorified through Jesus Christ. To him be glory and power forever and ever. Amen. Okay? All right? So, si vas a servir en la iglesia, hazlo con todo lo que tienes. Hazlo con todo lo que tienes. How many of you have kids? I know you guys don't. I hope you don't. Okay? Okay? ¿Cuántos tienen niños, hijos? ¿Jamás les dijo que limpiaran el cuarto? Y en 5 minutos sale el niño y dice, ya lo limpié. Y entras tú y está sucio. Hello? Hello. Okay, I hope you guys don't do that. But the way you're looking at me, I know you do. Okay? So, all right. Aren't you glad you're not sitting up here with them? Okay? All right? Amen. Y tú entras ahí al cuarto y dices, si este cuarto está como tus patas, ¿qué limpiaste? Se ve el esfuerzo con lo que lo hiciste, ¿verdad? Y es lo que la Biblia nos está diciendo. Si tienes un don y vas a servir, hazlo con pasión. Hazlo con todo tu corazón. Si vas a barrer el piso, bárrelo hasta que le sacas sangre. Si vas a limpiar el baño, límpialo como que puedes comer de la taza.
Ok, all right. Pero sí me entiende. Si vas a hacer algo en el reino de Dios, uno de los problemas que tenemos en el reino de Dios es que la gente hace las cosas en el reino de Dios a medias. Y la gente a quien estamos sirviendo lo saben. Ese es el problema. Ok, entonces aquí está diciendo el apóstol, ya agarramos la onda de lo que están diciendo los apóstoles, ¿verdad? En estas epístolas. Okay. Aprende a servir y no sirvas a medias. Sirve con todo el poder y la energía que tienes en tu corazón. Hazlo. ¿Cuál es el otro lado de la moneda? Dios bendice esa clase de actitud y esfuerzo. Cuando David alabó a Dios, la Biblia dice que danzaba delante de Dios con todas sus fuerzas. No fue algo a medias. La esposa de él lo estaba mirando desde el balcón y lo miró abajo y dijo, tú eres el rey de Israel y pareces un ridículo ahí abajo, pareces un payaso. Y le dijo David, ¿crees que esto es algo? No me has visto todavía soltarme para Dios. ¿Por qué? Porque Dios tomó a este jovencito de cuidar ovejas y lo subió al trono de Israel. Le debía todo a Dios. See, some of you guys have still to experience life. Life will beat you up, man. And when you go through life and you see the hand of God protecting you, you look back and you say, I'll turn my back on anyone but not on Him. I owe everything to Him. Y algunos dicen, man, pero mira lo que Dios permitió que te pasara. No lo entiendo, pero sé que es bueno. Y eso entonces nos está exhortando la palabra de Dios. Si vas a servir, si Dios te da un don, hazlo con todas tus fuerzas. No lo hagas a medias. Hazlo con todo tu corazón. Es lo que nos está exhortando. ¿Ok? Amen. All right. Ok. So los padres, ahí me echan la noticia a ver a la otra que les digan que limpien el cuarto a ver cómo lo limpian. ¿Ok? All right. Vamos para atrás para 1 Corintios entonces el capítulo 13. You understand what is happening, ¿verdad? Esta es una iglesia que perdió el camino, por decirlo así, y el apóstol los está exhortando para que vuelvan otra vez. ¿Ok? Y entonces habla de los dones. El otro domingo, el domingo antepasado, empezamos a entrar en ellos, pero vamos a leer desde el verso 1, nomás para repasarlo otra vez. 1 Corintios 12, verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Okay? No quiero que estés ignorantes acerca de los dones espirituales. Quiero que los conozcas, pero también bajo esa plataforma de servir. Okay, dígalo otra vez conmigo, diga servir. Voltea a su hermano y dígale, yo estoy aquí para servir a Dios y para servirte a ti. ¿Ok? All right. Now, ¿qué tantos de ustedes le lavaron los pies a Jesucristo? ¿Qué tantos de ustedes les gustaría lavarle los pies a Jesucristo? Si Jesús entrara aquí y dijera, oh Lord, o darle un beso, darle un abrazo, well, you can't do it unless you do it to your brother or your sister. Cuando sirves a tu hermano y sirves a tu hermana, estás sirviendo a Jesús. Porque Él dijo, si una de estas cosas se lo hacen a uno de estos, mis hermanos, me lo hacen a mí. ¿Quieres llegar al corazón de unos padres, ganártelos? Trata bien a sus hijos. Trata bien a sus hijos y te los vas a ganar. You want to get to me? Treat my kids right, especially my grandkids, porque my kids are grown now.
But you treat my grandkids right, I mean, you are going to be my friend for life. But don't mistreat one of my grandkids. I'm saved, but sometimes not very sanctified. Okay, when it comes to them. Si un hermano trabajaba con una persona que no era cristiana, todos los días le hacía burla, todos los días le hacía burla. Y el hermano decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un día estaba este hombre subido en una escalera y estaba insultando al hermano que estaba acá abajo y le dijo algo de su mamá. Y le dijo, bájate, ven para acá. Y el hombre se bajó. Y él creía que no le iba a hacer nada porque estaba con Cristo juntamente crucificado. Y se bajó y le dice, mira, a mí me puedes decir lo que tú quieras, pero no hables de mi mamacita. ¡Pum! Lo tumbó. Y se levanta el hermano y le dice, ¿qué no estabas con Cristo juntamente crucificado? Dijo, se me soltó una mano de la cruz. So, ¿quieres ganarte el corazón de uno de los padres aquí? Sirve a sus hijos, sirve a sus nietos. I love you. Porque haciéndoselo a ellos, se lo estás haciendo a ellos. ¿Sí me entienden? So, cuando tú sirves a un hijo de Dios, a una hija de Dios, lo estás sirviendo a Él. I didn't expect to get this kind of reaction from you guys. Yo creí que iban a estar diciendo, amén. Ah, ya entiendo. Okay, all right. Okay, all right. You're thinking, ¿verdad? Está pensando. That's what it is. Okay. ¿Sabéis que cuando eras gentiles, cuando no conocían a Dios, se os extraviaba llevándonos como se llevaba a los ídolos mudos? La palabra aquí clave, mudos, no pueden hablar. Okay. En inglés dice dumb. And dumb means you can't speak. Okay, that's what dumb means. Okay. So eran ídolos mudos. Okay. No hablaban. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu Santo de Dios llama anatema a Jesús, o sea maldito, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. So anyone who's speaking and they say they're speaking for God and they're cursing Jesus, it's not God speaking through them. Es lo que nos está diciendo. Okay. Si alguien está maldiciendo a Jesús y dicen que Dios está hablando por ellos, no es Dios. Okay. All right. Aquí la clave es la boca, hablar. ¿Ok? Ídolos mudos no hablan, pero ustedes como hijos de Dios sí hablan, pero los vas a conocer por lo que hablan. All right? ¿Ok? Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad quiere decir que hay diferentes, no todos son igual. Hay diversidad de ministerios. Ok, el ministerio es servir. Ok, no todo se sirve de la misma manera, pero todos sirven. Ok, ejemplo, si la mano te peina, ¿qué tantos en la mañana hoy se levantaron y su mano les peinó el cabello? Agarró un peine y les peinó el cabello, ¿verdad? La mano le está ministrando al cabello. All right, yo no tengo mucho cabello, so it didn't take that long. Yeah, un ratito, and I'm done. Okay, pero las hermanas, watch out. Okay, no prendas un cerillo alrededor de ellas porque se echan el hairspray y todo. Y be careful. Okay, all right. Pero el hecho de que mi mano le ministró al cabello fue diferente cuando mi mano le ministró a los dientes. Cuando agarré mi cepillo y le eché pasta de dientes y empecé a cepillarme los dientes, la mano le estaba ministrando a los dientes, pero era diferente de cómo le estaba ministrando al cabello. You got me? Pero estaba ministrando, pero era diferente. So, en el cuerpo de Cristo no servimos, pero nos servimos diferentes. ¿Sí me entiendes? Diferentes formas. ¿Ok? All right? Pero el que manda el ministerio es el Señor Jesús. ¿Ok? El que da la diversidad de dones es el Espíritu Santo. Se está incluyendo la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ok? Y luego dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y la palabra operación es la palabra dunamis, de donde viene poder. Que estas son operaciones de poder. Hay una demostración de poder, del poder de Dios en la manifestación de estos dones. ¿Ok?
los que nos va a escribir, los 9. Ok, so vamos a verlos, ya los habíamos visto los primeros dos, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho del cuerpo. Ok, all right, are you with me todavía? Ok, y aquí esa es la clave, aprovechar al cuerpo, a servir al cuerpo. All right, ok. A este les dada, dice el verso 8, por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Salomón y la sabiduría que Dios le había dado a Salomón, la manifestación del don de sabiduría. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ok, voy a tomar que sí se acuerdan. Ok, a otro palabra de ciencia es cuando Dios te enseña algo escondido de una persona que tú no sabes y el Espíritu Santo de repente te dice algo. All right? Esto yo lo veo bastante en la iglesia, en la iglesia cristiana, ¿verdad? El Señor me dice que tú tienes una tía que está enferma. ¿Quién te dijo? Dios me dijo, me acaba de decir ahorita. Es palabra de ciencia. Dios te está enseñando algo que tú no sabías, que estaba escondido, y de repente se manifiesta, y, hay gente que dice, es un adivino. No, no es adivinar, eso es demoníaco. Eso es cuando Dios te muestra para el bien de la persona. Okay? Sometimes we don't think that God cares about what's going on in our lives, and He does. Eso en la palabra de ciencia. Viene y dice, mira, there's problems at your house. Your parents are not getting along. It's tearing you up inside. How do you know that? I don't. God told me. And He's given me this gift, the gift, of knowledge, or the gift of knowledge, where He shows me stuff that's going on in people's lives. Que está haciendo, una vez estábamos aquí, estaba una muchachita aquí, pandillera. Tenía tatuado acá atrás de su cuello, Baby Loca. Y así le decían, Baby Loca, así la conocían. Alguien la invitó a la iglesia, una joven aquí, y la trajo, y pasó al frente por oración, le pedí a Isabel que viniera a orar por ella, y le dice la muchacha a Isabel, le dice, you touch me, I'm going to kill you. Y me mira Isabel y dice, Dad, she told me that if I touch her, she's going to kill me. Le dije, babe, don't touch her. No la toques. Y estaba aquí, me bajé, comencé a orar por ella, y el Señor me empezó a enseñar cosas de ella, y ella dijo, I promised I wasn't going to cry, I promised I wasn't going to cry, I promised I wasn't going to cry. Y empezó a llorar. Se acabó el servicio y me dijo, I want to talk to you. Quiero hablar contigo. Nos sentamos ahí. Le dije, ¿qué pasó? Dice, ¿cómo sabes tú todo eso? Dije, yo no sé. Era Dios hablándote para enseñarte qué te importa, que a Él le importa tu vida. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia. Okay? Where God just shows us that He is alive and He cares. All right? ¿Te dijo algo? Venía a ministrar aquí con nosotros, parece que les había contado la historia, un hermano de Puerto Rico llamado Wilfredo Morales. Lindo hombre de Dios, lindo hombre de Dios. Iba a ministrar varios días aquí con nosotros en una campaña, estamos en el servicio. Dijo, yo tengo por costumbre orar primero por el pastor y por su esposa. Nos pasó para el frente, mi esposa y a mí, oró por nosotros. Y me dice, Wilfredo, me dice, cuando tú eras niño tú ibas a morir. Te dio esta enfermedad. Pero Dios te preservó la vida porque Él te iba a usar. Se acabó el servicio, mi mamá que todavía vivía estaba aquí. Le dije, mamá, ¿es cierto lo que Él dijo? Dijo, sí, mijo. Cuando tú eras niño, te nos ibas a morir. Y Dios te salvó la vida. Ni yo lo sabía. ¿Pero es para qué? Para servir. Porque cuando tú ves la actitud de la persona, cuando de repente se da cuenta, a Dios sí le importo, Dios sí sabe. ¿Entiendes el valor que le da eso a la persona?
Porque hay gente que se cree que no le importa a Dios, que no importa. Y de repente Dios revela, sí me importas. Yo he estado mirando lo que ha estado pasando y te he traído hoy en este día para que tú sepas que yo te amo y que yo soy la respuesta a tus oraciones y a lo que tú sientes en tu corazón. ¿Sí entiendes lo que hace esto? Es para servir, para dar valor a la persona. Uno simplemente es el vaso, el conducto por el cual Dios fluye. Ídolos mudos no hacen eso. Pero el cuerpo de Cristo sí. Si tú crees de todo lo que hemos hablado hoy, que tú no le importas a Dios, te ama más de lo que tú te imaginas. Le importas más de lo que tú sabes. He loves you. He knows you. And He cares about you. ¿Qué vas a hacer con eso? Puedes hacer una de dos cosas. Le puedes cerrar la puerta o le puedes abrir la puerta y decirle, yo quiero conocerte. Quiero saber quién eres, si de veras eres verdad. ¿Qué vas a hacer con Él cuando Él de repente te atraviesa tu vida? Si te diera un consejo, te dijera, give him a chance. Open your heart. ¿Algunos de ustedes están aquí? ¿Crees que Dios no sabe lo que estás haciendo? Sí sabe. Y le duele. Si Él no tuviera un futuro para ti, un propósito para ti, Él no estuviera batallando contigo. Porque la verdad es que algunos de nosotros somos un dolor de cabeza para Dios. We give Him a hard time. Y si Él no quisiera nada que ver con nosotros, si Él ya se hubiera dado por vencido con nosotros, ya no estuviéramos aquí. But God's love is stubborn. ¿Qué vas a hacer con eso? This is the God that calls you to serve Him, and He's serving you. He's being patient with you. He's being merciful to you. He's being good to you. He expects you to serve Him, but this is the God who came down and served us. So, ¿qué vas a hacer? I want to invite you. Quiero invitarte a que hoy tú le abras tu corazón por completo y le digas, show me. Si de veras tú eres quien tu palabra dice que tú eres. Can we pray? ¿Podemos orar?